Bienvenidos una vez más a este encuentro con las ciencias médicas. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en sus reflexiones Los héroes de nuestro tiempo, cuando partió la primera brigada cubana hacia África Occidental a luchar contra el ébola, expresó: es dura la tarea de los que marchan al combate contra el ébola y por la supervivencia de otros seres humanos, aún a riesgo de su propia vida. Acerca de las experiencias de los manzanilleros en este combate contra el ébola, estaremos conversando hoy en nuestro espacio. Le invito para que nos acompañe hasta el final. En esta emisión usted conocerá experiencias sobre el combate a la epidemia de ébola mediante las declaraciones de uno de los colaboradores manzanilleros, integrante de la Brigada Médica Cubana en Liberia. Le proponemos en Diccionario Médico conocer acerca del concepto de periodo de incubación y además mantenernos al día de lo más actual del acontecer científico mediante nuestro boletín. Todo esto es para usted que quiere saber más de medicina. Nuestro país no tardó un minuto en dar respuesta al llamado que hicieron muchos organismos internacionales cuando el brote del ébola. El personal cubano que partió hacia esa misión tiene un alto sentido de la solidaridad y del humanismo. Los familiares de estas personas también tienen mucho que aportar, sobre todo en el sentido de dar apoyo al personal cubano que partió a la lucha contra el ébola. Yo me encontraba en mi casa sobre las 5 de la tarde, me llaman al teléfono y cuando llamo al teléfono era que me estaban pidiendo si tenía interés, si tenía disposición en partir para el ébola. Aquella noticia de entrada para mí fue una sorpresa, me motivó un tanto por ciento, sí, un poco. Para la familia mía fue más fuerte, porque con todo lo que se hablaba acerca de el ébola y demás cosas, lo malo que era, lo significativo que era ir a la muerte, como se dice vulgarmente. Pero bueno, no lo pensé dos veces, di mi paso al frente, me brindé enseguida mi disposición porque esto fue algo voluntario y evidentemente al día siguiente estaba viajando a La Habana. Bueno, nosotros estuvimos en La Habana por el espacio de un mes y días, una preparación muy buena que fue en el IPK, donde estuvimos allí con algunos colegas de la OMS, unos peruanos, unos americanos, que eran los que nos estaban dando clases junto con los másteres del IPK en cuál era el tratamiento de el ébola, la forma de vestir y desvestirse, los pasos, normas de bioseguridad que teníamos que tener en cuenta. Todo fue una preparación bastante buena, nos fuimos bien preparados de aquí. Y posteriormente allá dimos fase 2 y fase 3, donde fue de forma satisfactoria igual. Y bueno, ya comenzamos a trabajar en el área roja. Bueno, cuando llegamos a Liberia fue algo significativo porque en definitiva nosotros no conocíamos ese país. Ese país no tiene hace un bando de años tuvo algún vínculo con Cuba, nuestro país. En este momento no tenía ninguna relación. Y fue a través de una petición que había hecho la presidenta del país, al compañero Raúl, y entonces bueno, por eso nosotros llegamos allí, pero bueno, fue algo impactante cuando nosotros llegamos ahí al aeropuerto, la alegría de la gente, bueno, si llegaron los cubanos, se acabó el ébola aquí ya, y fue un recibimiento bastante cálido. Recordemos que el ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en primates y humanos, causada por el virus del ébola que se describió por primera vez en el año 1976 por parte del doctor David Finkes, cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y también en Sudán. El nombre del virus se debe al río Ébola, geográficamente ubicado en Zaire. Sobre las experiencias de los enfermeros cubanos que participaron en la lucha contra el ébola recientemente, estamos conversando hoy en Visión Médica. Ahora hacemos una pausa y nos vamos al Diccionario Médico. En Diccionario Médico usted conocerá hoy del concepto de periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo comprometido entre la exposición a un organismo químico o radiación patogénico y cuando los signos y síntomas aparecen por primera vez. Puede ser tan corto como algunos minutos o tan largo como 30 años. Dependiendo de la patología, una persona puede o no ser capaz de transmitir la enfermedad a otros durante el periodo de incubación. Sobre el concepto de periodo de incubación, conoció hoy en Diccionario Médico.
Continuamos en Visión Médica conversando acerca del ébola y la experiencia de los manzanilleros que participaron en esta lucha. Y cito una vez más a nuestro comandante en jefe. El personal que marcha a África nos está protegiendo también a los que aquí quedamos, porque lo peor que puede ocurrir es que tal epidemia u otras peores se extiendan por nuestro continente o en el seno del pueblo de cualquier país del mundo donde un niño, una madre o un ser humano pueda morir. Hay suficientes médicos en el planeta para que nadie tenga que morir por falta de asistencia médica. Reitero que fueron palabras de nuestro comandante en jefe a la partida de la Brigada Cubana a esta lucha contra el ébola en África Occidental. Infraestructura de salud de ese país es bastante mala. Tiene una infraestructura de salud bastante mala. Fue un país que estaba devastado, un país que ya tenía alrededor de 3.000 a 4.000 muertos ya. Fue un país que también sufrió daños los trabajadores los trabajadores propios de la salud. Un total de 276 trabajadores de la salud fallecieron. Es un país que en este país se quedó nada más con un solo médico porque los demás habían muerto y otros habían emigrado a otros países. O sea que estaba una infraestructura estaba todo devastado por completo, las calles vacías, sin población, amén, muchos muertos, muchos muertos. Bueno, nosotros estructuramos el trabajo, inmediatamente estructuramos en tres turnos de trabajo alrededor de 6 horas, 6 horas diarias, en 3 turnos de trabajo. Ya éramos como una familia, éramos como hermanos, y fue las cosas que más o menos nos cuidó más, nos protegió más, porque si yo veía que el de al lado tenía algo, no, mira, esto está mal, arréglate esto, cámbiate esto, y viceversa, me hacían conmigo igual. Era más o menos como uno le decía allá en inglés, el body era que más o menos que era tu compañero, era tu amigo quien te tenía que guiar, y tú te enseñaba, te mostraba para que él te viera por delante, por atrás, si tenías alguna de eso, y así más o menos. Y el trabajo como tal fluyó de esa manera. Nosotros empezamos con un protocolo donde no se podía tocar paciente, nada más era vía oral, no se podía hidratar al paciente, porque no podíamos tocarlo. Pero bueno, nosotros poquito a poquito, tú sabes que a veces el cubano uno se cree a veces que se la sabe toda, y en realidad no es así. Pero tiene que ir poquito a poquito. Como ellos tenían una infraestructura de salud tan mala, fuimos más o menos tratando de buscar alguna forma, algunos métodos, poco a poco, de ir cambiando algunas cosas. Y con el pasar de los días demostramos que el paciente había que tocar el paciente, había que examinar, porque como usted veía, niños que te pedían, te aclaman, ayúdame, que no me deje morir. Eso era algo triste, algo muy difícil para uno, ¿no?, que ya es padre. Y entonces, bueno, para estas situaciones fuimos poquito a poquito cambiando alguna forma, método de trabajo y estilo de trabajo de ellos, siempre con el consentimiento de ellos, conversando de ellos, con la aprobación de ellos, y además hasta que, bueno, ya por fin, al final, al cabo de un mes y días, ya ellos aceptaron, ¿no?, de libre. Llegamos allí a aprender, y al final de la jornada nos convertimos en, como ellos nos dijeron, los profesores cubanos. Los profesores cubanos, todos para ellos éramos los profesores cubanos, y empezamos ahí a tocar. Al principio la mortalidad estaba en un 95% de letalidad. Nosotros logramos bajar, con el pasar de los meses, logramos bajar a un 23%, que bueno, todavía es alta, pero es algo significativo, porque bueno, ¿qué pasa? Que los casos allí llegaban, ya los casos cuando llegaban demasiado deteriorados, muy mal, en malas condiciones, y ya ese caso ya no se podía salvar. Porque había casos que sí llegaban bien más o menos con los primeros síntomas, con fiebre, con vómito, con cefalea. Y entonces en estos casos, así, cuando llegaban así, usted lo que hacía era tratar la sintomatología que presentaba ese paciente, y al final usted veía un pequeño resultado, lo iba a ver con el pasar de los días.
El virus del ébola está considerado altamente infectivo debido a su alta tasa de mortalidad, también por la rapidez con la que provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las infecciones. Puedo comentarle de este virus que se transmite a los humanos a través del contacto con un animal huésped infectado vivo o muerto y se disemina de persona a persona por el contacto con la sangre, tejidos, secreciones y los fluidos corporales del sujeto infectado y por el contacto con equipo médico contaminado tales como agujas. Acerca del ébola estamos conversando hoy y luego de escuchar estos importantes criterios de esta enfermedad nos vamos a otro segmento de nuestro espacio y tiene que ver con lo último que se produce en el mundo en cuanto a medicina y salud. Hablamos del Boletín al Día. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed al Día, Noticias de Salud, Boletín. El acontecer científico en materia de salud y medicina está marcado por las siguientes noticias. Expertos afirman que el ultrasonido previene riesgos en embarazo. Sobrepeso y obesidad duplican riesgo de padecer asma. Científicos anuncian creación de espermatozoides in vitro. Organización Mundial de la Salud declara a Liberia libre de transmisión de virus de ébola. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed al Día, Noticias de Salud, Boletín. La Organización Mundial de la Salud anunció el fin del brote del virus del ébola en Liberia después de 42 días sin haberse presentado ningún caso. En un comunicado se señala que la interrupción de la transmisión es un logro monumental para un país que reportó la mayor cantidad de muertes en el brote más extenso, duradero y complejo desde que apareció el ébola por primera vez en 1976. En la etapa más aguda de la transmisión, entre agosto y septiembre de 2014, el país reportó entre 300 y 400 nuevos casos cada semana. La OMS dijo que es un tributo para el gobierno y el pueblo de Liberia de que la determinación para derrotar al ébola nunca flaqueó y su valor nunca titubeó. En próximas emisiones volveremos al día con más de la ciencia, la medicina y la salud. Boletín. El pasado 11 de mayo, el gobierno de Liberia y la Organización Mundial de la Salud declaró libre del ébola a este territorio luego de 42 días de que no se detectara ningún caso. La Brigada Médica Cubana fue primordial para este triunfo que también se lo sumamos al de la medicina cubana. Bueno, los días más difíciles que pasé en Liberia fueron la primera semana de que entré, comencé a entrar. El traje es algo que es muy difícil de adaptarse, 42 grados de temperatura, más todo aquel traje. Y entonces uno entra al área roja, y usted entra al área roja, empieza a trabajar con los pacientes ahí, pero no se puede sentar, no puede hacer nada. Lo que usted vaya a hacer tiene que hacerlo parado o tiene que inclinarse con el paciente, lo que vaya a hacer. Y entonces son unos procederes que son bastante difíciles porque hay que hacer baños en cama, había que hacer baños en cama, pacientes que se defecara había que limpiar. Y con el rigor que se trabajó allí, con la disciplina que se trabajó allí, con la exigencia que nos exigimos nosotros mismos, porque si tú no eres capaz de tú cuidarte, no puedes cuidar a tu compañero. Y entonces teníamos que velar por ellos también y velar por nosotros también. Y así todo fue fluyendo así. Pero las primeras semanas fueron difíciles. Ya después uno poco a poco, cada día que pasa, tienes el temor, tienes el miedo. Porque el miedo, es normal que tengas miedo. Porque si no tienes miedo, pasa y haces cualquier cosa, mal hecha y ya estás contaminado. Por eso hay que estar siempre a la expectativa, al detallito, ahí, día a día, en cada momento para que no fracasar. Demostramos que la medicina cubana, la medicina revolucionaria, es como es y tiene su lugar en el mundo, que es la primera en el mundo. Y se fueron ellos con tremendo orgullo, acerca de todos nosotros, con buen respeto y con mucho respeto hacia la medicina cubana. Cuando llegamos a Cuba fue un recibimiento algo también bonito, ya estábamos libres ya, una alegría enorme. Cuando tú empiezas bajando la escalería del avión,
se te erizan los pelos, se ponen de punta, porque ya estás en tu país, ya tú dices, bueno, ya estoy libre, ya estoy vivo, ya nací ya y llegamos aquí, nos recibieron algunas autoridades de nuestro país, no así de los altos dirigentes, porque bueno, uno sabe, como uno viene para acá, uno tiene que venir en cuarentena y sabe las características que tiene esta enfermedad y demás, y entonces bueno, podía haber venido alguno nosotros enfermos, y entonces eso fue bajar de la calle de avión, montar a la guagua y directamente para donde estaba concentrada la unidad de cuarentena. Bueno, saber que estoy en mi casa ya es tremendo logro, saber que estoy junto a mi familia, que estuve enfrentándome a la muerte, desafiando la muerte, haciendo las cosas bien, más o menos, pero bueno, siempre con el temor y con el miedo. Ya estando aquí, ya uno ya se siente con el deber cumplido, ya cumplí, ya estoy en casa con los míos, y que todo que salga bien, que todo sea salud y tranquilidad. Visión Médica, para usted que quiere saber más de medicina. Cuando ya han transcurrido 12 minutos de nuestro espacio, llegamos al final. Decimos hasta la próxima. Pero antes les recuerdo que vio y escuchó declaraciones, experiencias de un colaborador manzanillero que estuvo en la lucha contra el ébola en Liberia, específicamente. En el segmento de Diccionario Médico conoció el significado de periodo de incubación y en Al Día las últimas noticias científicas y del campo de la medicina. La invitación es para que dentro de 7 días vuelva a encontrarse con este colectivo y así pueda tener otra visión médica. Hasta entonces.